Bueno, en esta clase vamos a hablar de autómatas. En la clase pasada terminamos hablando un poco de autómatas y esta vez vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, habíamos visto anteriormente que teníamos patrones. Estos patrones los hicimos ver como eh, o los revisamos como una expresión regular. Cuando nosotros teníamos esta expresión regular y logramos verla, digamos, o logramos mostrarla, básicamente nos dimos cuenta que íbamos a generando un lenguaje, ¿verdad? Que nos permitía definir un patrón. Ahora, esta expresión regular la vamos a ver en temas de autómatas, que habíamos dicho que el autómata era una máquina de estados que ella misma podía saber cuál iba a ser el resultado y cómo se iba a mover de acuerdo a las entradas que tuviéramos. El ejemplo que tenemos acá, tenemos un autómata de dos estados, tenemos el estado S1, el estado S2, y tenemos cuatro transiciones. Del estado S1 me puedo ir al estado S2 con un 0, del estado S1 me puedo quedar en el estado 1 con un 1, del estado 2 me puedo quedar en el estado 2 con un 1, y del estado 2 me puedo ir al estado 1 con un 0. Esto está bien. ¿Qué otra cosa tenemos de interesante? Tenemos una primera flechita que viene de la nada al estado 1. Me está diciendo dónde voy a iniciar, digamos, dónde vamos a iniciar por defecto. Otra cosa interesante es que este estado 1 tiene dos círculos. Usualmente esto se sirve para indicar que es un estado de aceptación. O sea, si la cadena termina aquí, significa que pertenece al lenguaje. Vamos a ver. ¿Qué palabras son aceptadas por este autómata? Vamos a ver la primera, una cadena vacía. ¿Una cadena vacía es aceptada? Sí. ¿Por qué? Porque por defecto, cuando viene algo vacío, va a llegar al estado 1. Por lo tanto, la cadena vacía es parte del estado 1. Ningún problema. Siguiente cadena, tenemos un 1 nada más. Cuando iniciamos, tenemos un epsilon acá, por lo tanto llegamos a mi estado 1. Con un 1, yo me sigo quedando en el estado 1. Por lo tanto, estoy en un estado de aceptación. Todo bien. Siguiente cadena, 0, 0. Yo estoy en el estado 1 y lo primero que viene es un 0. Me muevo al estado 2 con un 0 y después viene un segundo 0. Regreso al estado 1. Por lo tanto, estoy en un estado de aceptación y esta cadena pertenece al lenguaje. Bueno, de ahí tengo esta que es 1, 0, 0, 1. Veamos. Iniciamos con un epsilon en el estado 1. Viene un 1. Nos quedamos en el estado 1. Viene un 0. Me puedo mover al estado 2. Viene otro 0. Del estado 2 me muevo al estado 1. Viene un 1. En el estado 1 me quedo en el estado 1. Por lo tanto, esta cadena es aceptada. ¿Qué pasa con 0, 1, 1, 0? Veamos. Primero viene un 0. Yo estoy en inicio en el estado 1. Viene un 0, me muevo al estado 2. Viene un 1, me muevo al estado 2. Viene otro 1, me muevo al estado 2. Viene un 0, me muevo al estado 1. Por lo tanto, la cadena es aceptada. ¿Qué pasa con 1, 0, 1? Empiezo con un epsilon en el estado 1. Con un 1 me voy al estado 1. Con un 0 me voy al estado 2. Con un 1 me voy al estado 2. Y acá terminó la cadena. Y la cadena terminó en un estado que no es de aceptación. Por lo tanto, podemos decir que esta cadena no pertenece al lenguaje o no cumple las normas. La cadena 0, el estado 1, empieza en el estado 1, me voy con un 0 al estado 2 y no me moví de ahí. Por lo tanto, no pertenece. ¿Ok? Bueno, entonces ya nos dimos cuenta cómo mi autómata, que es este gráfico de acá, me sirve para hacer transiciones y moverme dentro de estados. Y cómo esto me puede determinar eh, qué es lo que estamos haciendo y qué cadenas vamos a aceptar. Bueno, ahora vamos a hablar de autómatas finitos. Se acabó el agua.
De autómatas finitos. Bueno, tenemos los deterministas y los no deterministas. Bueno, ¿qué características generales vemos acá de lo que hablamos anteriormente? En primer lugar, vamos a decir que tenemos un punto de inicio, que sería la flechita que tenemos acá. Segundo lugar, vemos que tenemos transiciones, o sea, nos podemos mover, pero ¿con qué nos movemos? Nos movemos con letras del alfabeto. En este caso tenemos 0 y 1. Podríamos pensar que tenemos 0 y 1 letras del alfabeto. Tenemos dos estados, el estado 1 y el estado 2. Y tenemos un estado de aceptación. Entonces, ¿cuántas características vimos? El estado inicial, donde iniciamos. Tenemos un conjunto de reglas de transiciones, sería la segunda característica. Tenemos un conjunto de estados, el estado 2 y el estado 1, la tercera característica, y tenemos un alfabeto, que sería nuestra cuarta característica, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que tenemos un conjunto de estados, aceptación y no aceptación, transiciones entre estados, las entradas del autómata y los símbolos, ¿verdad? Al final, vamos a nombrar nuestros elementos. El primero elemento que vamos a tener es Q, que es el conjunto de los estados del autómata. ¿Qué estados vemos en esta gráfica que nosotros tenemos acá? El estado 1 y el estado 2. Muy bien. Ya definimos una primera característica. La segunda característica es el lugar donde inicia el autómata, es decir, llegamos con una palabra vacía, llegamos con un épsilon. En este caso, el lugar donde inicia es en el estado 1, que sería básicamente mi estado inicial. ¿Qué otra característica tenemos? El conjunto de símbolos que pertenecen al lenguaje. ¿Qué símbolos pertenecen a este lenguaje? Pertenece el símbolo 1 y el símbolo 0. Básicamente es mi alfabeto, sigma. Sigma es 0,1. Muy bien. Tenemos los estados de aceptación, que sería el único estado de aceptación que tenemos acá, es el estado 1. Y básicamente me dice que es válido. Y por último, tenemos la función de transición. ¿Qué quiere decir una función de transición? Es cómo me muevo. Del estado 1 con un 0, me voy al estado 2. Del estado 1 con un 1, me quedo en el estado 1. Del estado 2 con un 0, me voy al estado 1. Del estado 2 con un 1, me quedo en el estado 2. Y al final genero esto de acá, que vemos como una función de transición. Y con esta función de transición, nosotros vamos a definir formalmente nuestro autómata finito. Básicamente. Este autómata finito puede ser determinista o no determinista, y esto lo tengo acá. Bueno, entonces vamos a decir que nuestro autómata finito va a estar definido por la quíntupla de, que está formado por el conjunto de estados del autómata, el alfabeto, que sería sigma, delta, que serían las transiciones, mi estado inicial y los estados de aceptación. Esos 5 características me definen un autómata, ¿ok? No la definimos con una gráfica, sino lo vamos a definir con 5 características y la gráfica solo es la representación del mismo. Pero la definición formal de mi autómata viene dado por esto, ¿ok? Y esto me trae a que estamos hablando autómata determinista o no determinista. ¿Qué significa eso? Un autómata determinista es un autómata que para cualquier valor de entrada, nosotros habíamos dicho que tenemos una función de transición, y lo que yo voy a decir es que para cualquier valor de entrada dentro de esta función de transición, el autómata solo va a tener un lugar a donde ir. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy en el estado 1 y viene un 0, la única posibilidad que tengo según esta gráfica de irme es al estado 2. Si en el estado 2 viene un 0, me puedo ir al estado 1, me debo de ir al estado 1 y es la única función que tengo. Entonces, si yo tuviera que del estado 1 me puedo ir al estado 2 o me puedo quedar en el estado 1 con un 0, este sería no determinista porque es ambiguo. En cambio, cuando nosotros tenemos un autómata que no es ambiguo, es decir, que por una función de entrada solo hay una función de salida, solo hay un resultado posible, vamos a decir que nuestro autómata es
determinista, ¿ok? Entonces, la única diferencia que tenemos determinista y no determinista es que el no determinista es ambiguo y el determinista no es ambiguo. ¿Qué vamos a querer trabajar nosotros? Siempre va a ser más fácil con uno que no sea ambiguo. Y es lo que vamos a intentar trabajar, ¿verdad? Y esto nos lleva a las cadenas que pueden formar dentro de nuestro lenguaje. Ya definimos que nuestro autómata está formado por esta quíntupla, vamos a repetir. Tenemos el conjunto de estados, mi alfabeto, que es sigma, mi función de transición, todas las transiciones que tenemos dentro de mi autómata, el estado inicial y mis estados de aceptación. Entonces yo voy a decir que para toda palabra, sigma, asterisco, o sea, todo, para toda combinación de mi alfabeto, siempre que él llegue al estado de finalización sigma asterisco, que el estado en el que termina sigma asterisco pertenezca a los estados de asignación, voy a concluir entonces sigma asterisco pertenece a mi autómata. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Es que si cuando yo evalúo una palabra y esta termina en un estado de aceptación que pertenezca a mi estado de aceptación, voy a concluir que esa palabra pertenece al autómata finito que estoy evaluando. Pero más allá de eso, voy a decir que esta palabra pertenece al lenguaje. O sea, es una palabra válida. Por lo tanto, es un token válido. ¿Verdad? ¿Qué vamos a evaluar nosotros acá? La cadena 0010. Si la evaluamos con esto, tenemos nuestro conjunto de estados y vamos a empezar a evaluarla. Vamos a ver. Ya habíamos hecho nuestra definición formal del autómata finito y es la que vamos a utilizar. Yo voy a decir que voy a evaluar la cadena 000101, ¿ok? Importante, otra vez, en el análisis léxico vamos a evaluar y cuando lo programemos debemos programarlo de esa manera, leyendo carácter por carácter. Eso es lo que va a ser mi análisis léxico, básicamente. Entonces, yo tengo mi estado inicial S1, me encuentro en S1 y lo primero que yo voy a leer es un 0. Si estoy en S1 y viene un 0, me voy a ir al estado 2, ¿ok? Que es lo que vemos acá. Si yo estoy en el estado 2 y voy a tener que seguir leyendo un carácter nuevo. El siguiente carácter que leo es el segundo 0. Este segundo 0 va a ser, según mi función de transición, que me mueva de nuevo al estado 1, ¿ok? Me volví al estado 1, estoy en este punto. ¿Qué tengo que leer yo? El siguiente es un 0. Estoy en el estado 1, viene un 0, me voy al estado 2. En el estado 2 estoy ahorita y voy a leer el siguiente carácter que es un 1. Me quedo dentro del estado 1 y una vez leí el carácter que es un 1, el siguiente carácter que viene es un 0, pues yo me muevo del estado 2 al estado 1 y ahorita estoy en el estado 1. Y si viene un 1, yo me sigo quedando en el estado 1. Entonces, mi estado resultante es ese 1. Como vimos en la transparencia anterior, habíamos dicho que si el estado resultante final pertenecía al conjunto de estados de aceptación, yo terminé en el estado 1 y este terminó en el estado 1, por lo tanto, esta palabra pertenece al lenguaje, por lo tanto es una palabra válida. Entonces decimos que para todo sigma asterisco, tomando en cuenta que mi sigma asterisco en este momento va a ser 000101, su estado resultante es el estado 1, pertenece a F, lo cual es verdad, S1 pertenece a S1, por lo tanto, sigma asterisco, que sería la cadena, pertenece al conjunto de cadenas válidas para mi autómata A. ¿Ok? Esto de cómo lo programo lo vamos a ver en otra clase porque así lo vemos despacio, pero es importante entender primero cómo estoy evaluando esto para poder programar un autómata finito determinista de una manera muy fácil, ¿verdad? Vamos a evaluar carácter por carácter, nos vamos a estar moviendo dentro de los estados y si al estado al que llego es un estado de aceptación, voy a saber
que esta cadena pertenece al lenguaje. ¿Ok? Cualquier duda pueden escribir en los comentarios y yo voy a tratar de ir respondiéndola. En el siguiente video vamos a ver cómo programamos, porque hasta el momento muy bonito, tenemos una definición formal, tenemos un procedimiento para hacerlo, pero todavía no sabemos cómo programarlo de una manera eficiente, cómo programamos un autómata finito determinista. Así que bueno, gracias y cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios.